Historia de la ingeniería. Los primeros hombres utilizaron algunos principios de la ingeniería para construir sus alimentos, pieles y construir armas de defensa, como hachas, puntas de lanza, martillos, etc. Pero el desarrollo comenzó con la revolución agrícola, en el año 8000 a.C., cuando los hombres dejaron de ser nómadas y vivieron en un lugar fijo para poder cultivar sus productos y criar animales comestibles. Hacia el año 4000 a.C., con los asentamientos alrededor de los ríos Nilo y Éufrates, se centralizó la población y se inició la civilización con estructura y gobierno. Ingeniería egipcia. Los egipcios han realizado algunas de las obras más grandiosas de la ingeniería de todos los tiempos, como el muro de la ciudad de Menfis. Esta antigua capital estaba aproximadamente a 19 kilómetros al norte de donde está el Cairo en la actualidad. Tiempo después de construir el muro, Canofer, arquitecto real de Menfis, tuvo un hijo a quien llamó Imhotep, a quien los historiadores consideran como el primer ingeniero conocido. De todas las pirámides, la del faraón Keops fue la mayor. La Gran Pirámide, como se le conoce ahora, tenía 230.4 metros por lado en la base cuadrada y originalmente medía 146.3 metros de altura. Contenía unos 2.300.000 bloques de piedra, de cerca de 1 tonelada en promedio. Construyeron diques y canales que contaban con sistemas complejos de irrigación. Cuando la tierra de regadío era más alta que el nivel del río, utilizaban un dispositivo denominado cigüeñal, shadow, para elevar el agua hasta un nivel desde el cual se dirigía hacia la tierra. Es increíble que hoy en día se siga utilizando cotidianamente en Egipto. Ingeniería mesopotámica. La ciudad de Babilonia, que así se formó, fue la sede de una cantidad de imperios de poca duración, hasta ser conquistada posteriormente por los asirios. Como en Egipto, la vigilancia de la ribera de barros de los canales era un menester importante. Durante 4000 años, esos canales sirvieron a una población más densa de la que hay ahí hoy en día. Cuando los habitantes de Mesopotamia aprendieron a irrigar sus tierras y a amurallar sus ciudades, volvieron su atención a construir templos. Los asirios también inventaron la torre de asalto, que se convirtió en una pieza estándar del equipo militar durante los 2000 años siguientes, hasta que la invención del cañón la hizo obsoleta. Alrededor de 2000 años antes de Jesucristo, los asirios lograron un avance significativo en el transporte. Aprendieron que el caballo se podía domesticar y servía para cabalgar, lo que les produjo una ventaja militar considerable, la invención de la caballería. Ingeniería griega. Hacia 1400 años antes de Jesucristo, el centro del saber pasó primero a la isla de Creta y luego a la antigua ciudad de Micenas, Grecia. Su sistema de distribución de agua e irrigación siguieron el patrón de los egipcios, pero mejoraron materiales y labor. El periodo desde aproximadamente 500 hasta 400 años antes de Jesucristo se le llama la Edad de Oro de Grecia. Una cantidad sorprendente de logros significativos en las áreas de arte, filosofía, ciencia, literatura y gobierno fue la razón para que esta pequeña porción de tiempo en la historia de la humanidad ameritara nombre propio. Aproximadamente en 440 años antes de Jesucristo, Pendes contrató arquitectos para que se construyeran templos en la Acrópolis, monte rocoso que miraba a la ciudad de Atenas. Un sendero por la ladera occidental llevaba a través de un inmenso portal conocido como los propóleos hasta la cima. Las vigas de mármol del cielo raso de esta estructura estaban reforzadas con hierro forjado, lo que constituye el primer uso conocido del metal como componente en el diseño de un edificio. Quienes dirigieron la construcción de esas antiguas estructuras no tenían un título que se pudiera traducir como ingeniero, se les llamaba arquitectón, que quiere decir el que había cumplido un periodo como aprendiz en los métodos estándar de construcción de un edificio público. Los griegos desarrollaron un estudio llamado hibris, que era una creencia en la necesidad de las leyes morales y físicas restrictivas en la aplicación de una técnica dominada. Llegaron a creer que forzar a los humanos y a las bestias más allá del límite para reunir y transportar monolitos de varias toneladas era inhumano e innecesario.
Los griegos intentaron emplear el orden disciplinado en empresas militares. Sus ejércitos marchaban a la guerra con todas sus tropas debidamente uniformadas y llevaban el paso marcado por flautas. Estaban convencidos que un frente sólido de lanzas y escudos era superiores a la precipitación de una turba. En la actualidad es difícil juzgar si fue el orden disciplinado o el armamento de acero de sus soldados por primera vez lo que hizo superiores en las batallas. Arquímedes se le conoce mejor por lo que ahora se le llama principio de Arquímedes. También era un matemático y hábil ingeniero. Realizó muchos descubrimientos importantes en las áreas de la geometría plana y sólida, tal como una estimación más exacta de las leyes para encontrar los centros de gravedad de las figuras planas. También determinó la ley de las palancas y la demostró matemáticamente. Ingeniería romana. En comparación con la de los griegos, las contribuciones romanas a la ciencia fueron limitadas. Los romanos aplicaron mucho de lo que se le había precedido, y quizás se les puede juzgar como los mejores ingenieros de la antigüedad. Lo que les faltaba en originalidad lo compensaron con la vasta aplicación en todo un imperio en expansión. En su mayor parte la ingeniería romana era civil, especialmente el diseño y construcción de obras permanentes, tales como acueductos, carreteras, puentes y edificios públicos. Una innovación interesante de los arquitectos de esa época fue la reinvención de la calefacción doméstica central indirecta, que se había usado originalmente cerca de 1200 años antes de Cristo. También uno de los grandes triunfos fue la construcción del Coliseo, el mayor lugar de reunión pública hasta la construcción del Yale Wall en 1914. Los ingenieros romanos aportaron mejoras significativas en la construcción de carreteras, por dos razones. Una, se creía que la comunicación era esencial para conservar un imperio en expansión, y la otra, porque se creía que una carretera bien construida duraría mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento. Aproximadamente en 200 después de Jesucristo, se inventó un ariete llamado Ingenium para atacar las murallas. Muchos años después se llamó al operador del Ingenium Ingeniator, que muchos historiadores creen que fue el origen de la palabra ingeniero. Ingeniería oriental. Aproximadamente en 700 después de Jesucristo, un monje de Mesopotamia llamado Severo Zevoct dio a conocer a la civilización occidental el sistema numérico indio, que desde entonces hemos llamado números arábigos. Una de las más grandes realizaciones de todos los tiempos fue la Gran Muralla de China. La distancia de un extremo a otro del muro es de aproximadamente 2.240 kilómetros. Sin embargo, hay más de 4.080 kilómetros de muro en total. Casi toda la muralla tiene aproximadamente 10 metros de altura, 8 metros de espesor en la base y se reduce hasta aproximadamente 5 metros en la parte superior. Los chinos fueron los primeros constructores de puentes, con característica única. Algunos de sus puentes más antiguos fueron de suspensión, con cables hechos de fibra de bambú. Lograron uno de los inventos más importantes de todos los tiempos, el papel. Aproximadamente 150 después de Jesucristo, Tai Lung escribió un informe a su emperador sobre un procedimiento para hacer el papel, y se le reconoció el mérito. Se cree que los chinos inventaron la pólvora. Es irónico que esta invención de China, junto con el cañón, eliminaran las murallas. Otro descubrimiento importante de los chinos fue la brújula, que rápidamente se extendió para hacer uso común alrededor del 1200 después de Cristo. Ingeniería europea. La Edad Media, a la que a veces se le conoce como periodo medieval, abarcó desde aproximadamente 500 hasta 1500 después de Jesucristo. Por lo general, se denomina oscurantismo al periodo que media entre el año 600 y el 1000 después de Jesucristo. Durante este periodo no existieron las profesiones de ingeniero o arquitecto, de manera que estas actividades quedaron en manos de los artesanos, tales como albañiles maestros. El Renacimiento, que literalmente significa volver a nacer, comenzó en Italia durante el siglo XV. El redescubrimiento de los clásicos y el resurgimiento en el aprendizaje llevan a una reevaluación de los conceptos científicos de la antigüedad. La invención de los anteojos en 1286
y el incremento considerable en las obras impresas en Europa en el siglo XV fueron dos acontecimientos trascendentales en la expansión del pensamiento ingenieril. Otro gran ingeniero de ese tiempo fue Galileo, quien a la edad de 25 años fue nombrado profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. Estudió mecánica, descubrió la ley fundamental de la caída de los cuerpos y estudió el comportamiento del movimiento armónico del péndulo. Posteriormente fue acusado ante la Inquisición en 1633 debido a su creencia de que el Sol y no la Tierra era el centro de nuestro universo. Uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la ingeniería mecánica lo realizó Simon Stevin en Holanda a finales de la década de 1500. Mediante el triángulo de las fuerzas, permitió a los ingenieros manejar fuerzas resultantes que actuaban en los miembros estructurales. Alrededor de 1640, Fermat y Descartes descubrieron independientemente la geometría analítica. Jean-Baptiste Colbert fue ministro bajo de Luis XIV y estableció la primera escuela formal de ingeniería en 1675. En 1771, un pequeño grupo de ingenieros a los que se llamaba frecuentemente para dar su testimonio sobre proyectos de puertos y canales, formó la Sociedad de Ingenieros. John Smeaton, director del grupo, fue el primero en darse el título de ingeniero civil, para señalar que su incumbencia no era militar. Esta sociedad se constituyó en la Institución Civil de Ingeniería en 1828, iniciando con ellos una especialización dentro de la ingeniería. Thomas Savery tuvo un gran mérito al idear la máquina de vapor, que en 1712 Thomas Newcomen mejoró mucho esta máquina, la que también se usaba para bombear agua de una mina. Estas primeras máquinas eran muy deficientes, aunque representaban el desarrollo inicial de la energía a partir de máquinas térmicas. En 1804, Richard Trevithick fue el primero en lograr que una locomotora de vapor corriera sobre rieles. Más tarde demostró que las ruedas lisas podían correr sobre rieles lisos, si las pendientes no eran demasiado excesivas. Generación de las computadoras. Computadoras de la primera generación emplearon bulbos para procesar información. Los operadores ingresaban los datos y el programa en código especial por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura o escritura colocaba marcas magnéticas. Esas computadoras de bulbo eran mucho más grandes y generaban más calor que los modelos contemporáneos. Ecker y Moseley contribuyeron al desarrollo de computadoras de la primera generación, formando una compañía privada y construyendo Unibasic. Comenzó entonces a construir computadoras electrónicas y su primera entrada fue con la IBM 701 en 1953. Después de un lento pero excitante comienzo, la IBM 701 se convirtió en un producto comercialmente viable. Sin embargo, en 1954 fue introducido el modelo IBM 650, el cual es la razón por la que IBM disfruta hoy de una gran parte del mercado de las computadoras. La administración de la IBM asumió un gran riesgo y estimó una venta de 50 computadoras. Este número era mayor que la cantidad de computadoras instaladas en esa época en Estados Unidos. De hecho, la IBM instaló 1000 computadoras, el resto es historia. Segunda generación, 1959 a 1964. El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras, más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. Sin embargo, el costo sigue siendo una porción significativa del presupuesto de una compañía. Las computadoras de la segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos del material magnético enlazados entre sí, en los cuales podían almacenarse datos e instrucciones. Algunas de las computadoras que se construyeron ya con transistores fueron las IBM 1401, las Honeywell 800 y su serie 5000, Univac M460, la IBM 7090 y las IBM 7094, NCR 315, la RCA 501 y 601, Control Date Corporation y con su conocido modelo CDC 1604 y muchas otras, que constituían un mercado de gran competencia en rápido crecimiento. En esta generación se construyeron las supercomputadoras Remington Rand, Univac Lark e IBM Stress 1961. Tercera generación, 1964-1971.
Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, que son las pastillas de silicio, en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos. En una integración en miniatura, las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas y más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Antes del advenimiento de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas o de negocio, pero no para las dos cosas. Los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas y estandarizar sus modelos. La IBM 360 es una de las primeras computadoras comerciales que usó circuitos integrados. Podía realizar tanto análisis numérico como administración o procesamiento de archivos. Cuarta generación, 1971 a 1981. Dos mejoras en la tecnología de las computadoras marcan el inicio de la cuarta generación: el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por las de chip de silicio y la colocación de muchos más componentes en un chip, producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador y el chip hizo posible la creación de unas computadoras personales. Esta generación de computadoras se caracterizó por tener avances tecnológicos realizados en un tiempo muy corto. En 1977 aparecen las primeras microcomputadoras, entre las cuales las más famosas fueron las fabricadas por Apple Computer, Radio Shack y Commodore Business Machines. IBM se integra en el mercado de las microcomputadoras con su Personal Computer, de donde les ha quedado como sinónimo el nombre de PC. Y lo más importante, se incluye un sistema operativo estandarizado, el MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. IBM y sus compatibles llamadas clones, fabricadas por infinidad de compañías con base en los procesadores Pentium, Pentium 2, Pentium 3 y Celeron de Intel, y un segundo término, Apple Computer, con sus Macintosh y Power Macintosh, que tienen una gran capacidad de generación de gráficos y sonido gracias a sus poderosos procesadores Motorola Serie 68000 y Power PC respectivamente. Este último microprocesador ha fabricado utilizando la tecnología RISC, Reduced Instruction Set Computing, por Apple Computer Inc., Motorola Inc. e IBM Corporation conjuntamente. Quinta generación y la inteligencia artificial, 1982-1989. Hay que mencionar que dos grandes avances tecnológicos que sirvan como parámetro para el inicio de dicha generación: la creación en 1982 de la primera supercomputadora con capacidad de proceso paralelo, diseñada por Seymour Cray, quien ya experimentaba desde 1968 con supercomputadoras, y que funda en 1976 la Cray Research Inc., y el anuncio por parte del gobierno japonés del proyecto quinta generación, que según se estableció en el acuerdo con 6 de las más grandes empresas japonesas de computación, debería terminar en 1992. El almacenamiento de información se realiza en dispositivos magneto ópticos con capacidad de decenas de gigabytes. Se establece el DVD, Digital Video Disc o Digital Versatile Disc, como estándar para el almacenamiento de video y sonido. La capacidad de almacenamiento de datos crece de manera exponencial, posibilitando guardar más información en unas unidades que toda la que había en la biblioteca de Alejandría. Los componentes de los microprocesadores actuales utilizan tecnologías de alta y ultra integración, denominadas VLSI, Very Large Scale Integration, y ULSI, Ultra Large Scale Integration. En conclusión, en esta investigación acerca de la generación de la computadora nos hemos dado cuenta del avance que han tenido, y gracias al avance en relación a ellas hemos alcanzado un nivel de tecnología muy elevado, el cual nos ha servido para muchas áreas, como por ejemplo las comunicaciones, la medicina, la educación, etc.
Hola, espero que esta experiencia fuera tan enriquecedora como fue para nosotros el realizar este video, donde el trabajo en equipo hizo posible la conclusión de este trabajo. Muchas gracias por mirar el video y adiós.